Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tratar y ampliar un poquito la información sobre la fisiología del envejecimiento que se presenta en los párpados inferiores y tendremos al doctor Gonzalo Fernández, residente de primer año del programa Pontificia Universidad Javeriana y Clínica de Oftalmología, eh, deleitándonos que en este tema tan interesante. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenos días para todos. Entonces, como decía previamente el doctor, vamos a hablar entonces de blefaroplastia inferior el día de hoy. Entonces, este es el contenido, esto es lo que vamos a hablar a lo largo de la charla del día de hoy. Vamos a hablar de unas generalidades, pasamos a la anatomía para entender pues esa función y poder realizar esos abordajes quirúrgicos de manera adecuada. Continuamos con las indicaciones, la evaluación preoperatoria, las técnicas quirúrgicas que se utilizan para estos procedimientos, el cuidado posoperatorio y las complicaciones para finalizar. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos diciendo que los cambios en los párpados y la región periorbitaria van a tener un impacto significativo en los signos del envejecimiento. Tenemos que estos, digamos que van a ser los principales signos o los signos por los cuales los pacientes más van a consultar relacionados con el envejecimiento, por encima de otros síntomas, otros signos, perdón, que se pueden observar a nivel facial. Es por esto que muchos pacientes van a acudir solicitando un rejuvenecimiento facial y hemos visto que en los últimos años, especialmente en la última década, ha habido un incremento significativo en la demanda de este tipo de procedimientos, tanto de la blefaroplastia inferior como de la blefaroplastia superior. ¿Por qué? Se ha observado que se ha tenido, digamos que, o ha habido una preocupación por parte de los pacientes y una inconformidad con esa apariencia estética que muchos pacientes tienen y se ha normalizado hoy en día el querer buscar nuevamente un rejuvenecimiento y pues parar esos signos del envejecimiento que cada día pues aumentan de manera progresiva. Entonces, tenemos que secundario a ese envejecimiento del cual venimos hablando, vamos a tener una laxitud en diferentes estructuras en la cara. Entonces, tenemos que va a haber una laxitud a nivel de la piel, una laxitud a nivel del septo orbitario y adicionalmente una laxitud a nivel de los músculos orbiculares y los tendones cantales. Esta laxitud de estos tejidos secundarios a ese envejecimiento nos van a llevar a varias cosas. Un prolapso a nivel de la grasa orbitaria, que nos va a desarrollar unos festones malares. Van a aparecer esas radiaciones de tipo patas de gallo que van a estar presentes tanto en pacientes que gesticulan como en los pacientes que no. Y esto pues finalmente nos va a llevar a una presencia de arrugas perioculares, de las cuales asociados a las bolsas van a ser uno de los principales signos de consulta de los pacientes. Pasamos entonces a hablar de la anatomía del párpado inferior. Entonces, para entender bien el funcionamiento de este párpado y el abordaje quirúrgico que vamos a realizar, es importante que el párpado inferior lo dividamos tanto en una parte superior como en una parte inferior. Entonces, vamos a realizar una división de los 5 milímetros superiores del párpado inferior y en los 5 milímetros inferiores del párpado inferior. ¿Esto por qué? Porque van a presentar estructuras diferentes en los 5 milímetros superiores y otras que van a ser compartidas, pero también diferentes en los inferiores y los cuales pues, van a ser necesarios para realizar o entender o programarnos para realizar un abordaje quirúrgico. Entonces, en los 5 milímetros superiores vamos a nombrar de adentro hacia afuera los siguientes entonces estructuras. Vamos a tener que van a estar presentes entonces la piel, el músculo orbicular, el tarso y la conjuntiva. Mientras que en los 5 milímetros inferiores vamos a tener nuevamente la piel, el orbicular,
el septo orbital, la grasa orbital que está dispuesta posteriormente a ese septo, la fascia cápsulo-palpebral, que vamos a ver más adelante qué función cumple, y la conjuntiva nuevamente. Continuamos entonces con el margen palpebral. Este va a ser una estructura fundamental a la hora de ver esos signos. Entonces tenemos que estar dividido en tres lamelas. Una lamela anterior, una lamela media y una lamela posterior. En la lamela anterior vamos a tener entonces lo que es la piel y el músculo orbicular. Y en esta lamela anterior también vamos a encontrar entonces incluidas las glándulas accesorias, como son la glándula de Sais y la glándula de Moll. La lamela media sería esta, las cuales estoy señalando acá en esta zona, la cual corresponde al septo orbitario, y la lamela posterior entonces va a estar compuesta por la conjuntiva y el tarso, donde se van a ubicar las glándulas de Meibomian. En cuanto a los músculos, entonces tenemos dos, los cuales van a ser importantes, un músculo retractor y un músculo protractor. El principal músculo protractor vamos a tener, que es el orbicular, ¿sí? El orbicular que va a tener tres partes, así como lo mencionábamos hace 8 días. Esta parte y el músculo orbicular inferior pues, va a estar igual dividido por la porción pretransal, la porción presentral y la porción orbicular. Estas tres porciones van a estar inervadas por el séptimo par craneal. Y en cuanto al músculo retractor, entonces tenemos la fascia cápsulo-palpebral, la cual va a cumplir como principal función la retracción del párpado, sobre todo cuando el paciente mira hacia abajo. En cuanto a los paquetes grasos, entonces tenemos que esos paquetes, como decía anteriormente, van a estar ubicados inmediatamente posterior al septo orbitario y van a cumplir una función de protección de los tejidos de la órbita. Tenemos tres paquetes, si los vemos en esta fotografía, pues tendríamos el paquete medial, el paquete central y el paquete lateral. Y ya en esta otra fotografía, pues tomada durante el procedimiento quirúrgico, vemos el paquete medial, el paquete central y el paquete lateral. Estos van a ser de suprema importancia para el abordaje quirúrgico, dado que y para los signos del envejecimiento, dado que esa herniación que produce va a generar entonces un prolapso de las estructuras intraorbitarias y van a generar esos signos indeseados. Hay dos consideraciones anatómicas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la resección o de pues, estar en el procedimiento quirúrgico como tal para evitar realizar eventos iatrogénicos. El primero va a ser el músculo oblicuo inferior. Este va a estar ubicado entre el paquete medial y el paquete central. Y pues va a ser importante porque a la hora de resecar grasa o de reacomodar esa grasa, que ya vamos a ver más adelante, pues podemos realizar un corte del mismo y pues vamos a tener unas consecuencias pues bastante graves. Y la otra consideración que tenemos que tener es la expansión arcuata de la fascia cápsulo-palpebral. Esta también va a estar ubicada entre el paquete central y el paquete lateral. Esta imagen es una gráfica que fue publicada en un paper de la doctora Nakra en la India. Es una imagen bastante explicativa porque podemos ver en el ítem A una representación de una paciente joven y en el ítem B una representación de una paciente ya con signos de envejecimiento. Vemos como en el ítem A vemos esa firmeza que está a nivel de los tejidos y vemos cómo está esa grasa periorbitaria que está completamente normal. Pero si ya nos vamos a la imagen B, vemos esa laxitud que hay de las estructuras. Específicamente, y si nos damos cuenta, son dos estructuras que no hemos mencionado anteriormente, que son el ligamento orbicular y el ligamento malar más hacia inferior, los cuales vemos que tienen esa laxitud secundario a esa herniación de los paquetes grasos, pues que como decíamos anteriormente, va a ser pues una parte bastante importante a la hora de evaluar entonces la parte operatoria.
Continuamos con las indicaciones. Entonces tenemos que todos estos síntomas, estos signos que están acá presentes, van a ser indicativos para realizar una blefaroplastia inferior. Entonces tenemos la ritidosis, la dermatochalasis, un surco nasoyugal pronunciado, la herniación de grasa infraorbitaria que va pues a generar las bolsas que son lo que más va a referir los pacientes, aparición de montículos o festones malares y la asimetría del párpado inferior. Esta asimetría casi siempre va a ser una combinación de uno o más o incluso la presencia de todos estos signos que van a generar entonces la principal indicación que tenemos, que va a ser el cambio de la apariencia cosmética y disminución de los signos de envejecimiento. Tenemos que tener en cuenta que esta va a ser no solamente la principal indicación, sino el principal motivo de consulta. Bien, con el doctor decidimos traer este artículo. Este artículo fue publicado en la revista Aesthetic Surgery Journal en el 2014. Los autores querían examinar el papel que tiene la gravedad en el envejecimiento de la región periorbitaria y en general de la cara. Entonces, como les decía, lo que querían verificar era qué papel tenía la gravedad, ¿sí? Y lo que ellos buscaron fue ver la apariencia de los pacientes tanto cuando se encontraban de pie como en una posición supina y ver en cuál de los dos o si efectivamente en la posición supina esos signos de envejecimiento iban a cambiar o iban a disminuir, permitiendo así pues que tuviesen una apariencia más juvenil. eh, Se tomaron 61 mujeres mayores de 30 años que ya mostraran signos de envejecimiento en la región facial medial de la cara y excluyeron a todas aquellas pacientes que tuviesen ya un procedimiento estético previo. Lo que realizaron fue tomar varias fotografías de los pacientes tanto en posición vertical como en posición supina, ya sea sin gesticulación o en algunos casos pacientes sonriendo, e incluso solicitaron a algunos pacientes que si tenían fotos previas más jóvenes, pues que también las aportaran. Quienes llevaron a cabo el estudio fueron tres examinadores independientes, los cuales calificaron mediante una tabla las características anatómicas que veían en los pacientes, tanto en una posición como en la otra. Entonces, evaluaron lo que era la posición de las cejas, la longitud y profundidad del surco lagrimal, el volumen de las mejillas, la presencia de bolsas malares y los pliegues nasolabiales. Todo esto, como les decía, mediante una escala estandarizada. Entonces, acá vemos en estas imágenes, en el ítem A, vemos esta paciente de 42 años. Vemos en la parte A las características de la paciente cuando está de pie, mientras que si nos remitimos a la imagen B, vemos esa paciente que está en posición supina. Vemos cómo hay una disminución a nivel del volumen de las mejillas. Vemos que la apariencia del surco lagrimal mejora considerablemente e incluso esas tenues bolsas que vemos que están acá insinuadas, pues desaparecen en esa posición. En la derecha vemos estas características que son más notorias. Vemos cómo la ceja, por ejemplo, está más alta, hay una simetría de esas cejas, pero vemos cómo cambia con la posición. Vemos que el surco lagrimal nuevamente no es tan profundo cuando está en supino y vemos esas bolsas que han disminuido considerablemente. Adicionalmente, si se fijan a nivel de los pliegues nasolabiales, hay un cambio bastante importante. Entonces, digamos que es un pequeño ejemplo de todos los pacientes que evaluaron, donde realmente se dieron cuenta que todos esos signos, los cuales evaluaron de forma estandarizada, disminuyeron más o menos entre un 80 a un 98% únicamente con el cambio de la posición. Esto entonces lleva a las conclusiones del estudio, las cuales ellos concluyen que la gravedad sí tiene un papel significativo en la apariencia del envejecimiento, que es un factor clave a la hora, incluso comparándola con la pérdida del volumen o con la laxitud de los tejidos, y que deberíamos cambiar el enfoque quirúrgico y tener en cuenta esa parte de la gravedad para incluirla en nuestros procedimientos, y no únicamente la pérdida del volumen. Bueno.
Bueno, continuamos con la evaluación preoperatoria. Este es un ítem que va a ser de vital importancia porque a partir de aquí podemos planear una cirugía o qué abordaje le vamos a dar al paciente y cómo vamos a ayudar a ese paciente. Así como también, pues, digamos que evaluar las expectativas que tiene el paciente y nosotros como cirujanos, pues, tratar de llegar a ese punto. Entonces, vamos a evaluar el exceso de la piel, la cantidad de la herniación de los paquetes grasos, el tono horizontal del párpado inferior, el contorno del orbicular y la superficie ocular. Esto va a ser muy, muy importante y no hay que olvidar realizar este último ítem, del cual ya vamos a hablar más en detalle, porque en muchos casos podemos realizar algún tipo eh, de procedimiento el cual pueda terminar afectando la superficie ocular y esto vamos a ver que va a tener pues, consecuencias bastante marcadas en nuestros pacientes. Todos estos aspectos que vamos a evaluar es supremamente importante que lleguemos a un acuerdo con el paciente o que le preguntemos al paciente de todas estas características, de todos estos aspectos, cuál es el que más le incomoda, cuál es el que más le molesta. Porque de acuerdo a esa característica que el paciente quiere cambiar, pues es que vamos a necesitar o vamos a enfatizar más el procedimiento como tal. Entonces, en cuanto al exceso de piel, vamos a evaluar la cantidad de arrugas a nivel del área periorbitario. Lo que podemos hacer es traccionar suavemente la piel desde el pómulo y evaluar más o menos una cantidad aproximada de la piel que se puede remover. Esto se realiza para tener en cuenta qué cantidad se va a resecar durante la cirugía o si se requiere esa resección de piel durante la cirugía, pero que no vaya a generar un desplazamiento del párpado o que vaya a generar, digamos, un ectropio a futuro. En cuanto a la herniación grasa, entonces tenemos que evaluar esta parte, mirar entonces al paciente, vamos a observarlo en posición primaria, de frente, y también hacia a 45 grados, tanto izquierda como derecha. Asimismo, también es importante que le pidamos que mire hacia abajo, porque con la mirada hacia abajo, como veíamos, el principal retractor, perdón, pues vamos a ver qué función tiene y si hay necesidad pues, de intervenirlo. Lo que podemos hacer para estimar el grado de esta herniación es clasificarlo de 1 a 4, siendo 1 lo más leve y siendo 4 lo más severo. Y evaluar cada uno de los paquetes por separado y clasificarlo por separado. Lo que podemos hacer es también generar una presión suave contra el globo para evaluar la firmeza de este septo orbitario. Esto va a ser importante porque cuando evaluemos esta firmeza, si vemos que no hay una adecuada firmeza del septo, pues podemos tener complicaciones en el posoperatorio inmediato, dado que al momento de incidir en el septo, podemos generar una nueva herniación. En cuanto al tono horizontal del párpado, entonces lo podemos evaluar mediante el snap test. El snap test lo que vamos a hacer es una tracción con el dedo pulgar hacia inferior y vamos a liberar al paciente, liberamos esa tracción diciéndole al paciente que no vaya a parpadear. Vamos a tener un snap test muy bueno cuando el párpado retrae inmediatamente sin necesidad del parpadeo. Vamos a tener un snap test moderado cuando el párpado va a empezar a retraer de forma más lenta sin la necesidad del parpadeo. Esto que nos va a indicar que hay que tener, digamos que una cautela a la hora de resecar la piel por, digamos que riesgos de generar estrógeno en estos pacientes. Y un snap test malo cuando no hay esa retracción espontánea del párpado y el paciente requiere parpadear para retornar el párpado inferior hacia a su posición normal. En estos pacientes es necesario evaluar si van a requerir una tira tarsal cantal durante el procedimiento de la blefaroplastia. En cuanto al contorno del orbicular, entonces vamos a evaluar la redundancia del orbicular y es necesario evaluar también este contorno cuando el paciente gesticula. Entonces vamos a solicitar al paciente que sonría para evaluar entonces la cantidad o del contorno que se presenta en estos pacientes. De acuerdo a los resultados que nosotros veamos, en esta evaluación, entonces vamos a requerir una resección
o incluso en algunos casos una fijación al tarso. Si tenemos la presencia de festones orbiculares, pues también vamos a evaluar la necesidad de la resección de los mismos, pero en algunos casos esta resección no va a cambiar la apariencia estética del paciente y puede generar, digamos, complicaciones y retracciones en algunos casos, por lo cual es importante o evaluar o poner, digamos, que riesgo-beneficio la resección de estos festones. En cuanto a la evaluación de la superficie, entonces vamos a pedir al paciente, vamos a evaluar en este paciente la dinámica del parpadeo, evaluar cómo está el cierre palpebral, si hay alguna presencia del lagoftalmos y el grado del lagoftalmos que tenga el paciente, porque de acuerdo a esto, pues vamos a evaluar o vamos a ser más cuidadosos para evitar aumentar ese lagoftalmos, generar un lagoftalmos o en algunos casos, pues evitar retracciones del párpado inferior, que como vamos a ver más adelante, pues va a ser una de las complicaciones más comunes que vamos a tener durante estos procedimientos. Es supremamente importante que evaluemos el tiempo de ruptura de la lágrima, que pacientes que tienen un tiempo de ruptura disminuido, pues van a requerir tratamientos lubricantes más extensos y sobre todo en el posoperatorio inmediato, donde puede haber lagoftalmos transitorios. Adicionalmente, vemos que los pacientes, sobre todo de mayor edad, que ya tienen como un factor de riesgo un ojo seco asociado, la gran mayoría de veces evaporativo, entonces tenemos que evaluar el Schirmer y tenemos que tenerlo en cuenta para el tema del posoperatorio y pues de ahí en adelante. Esta parte es de vital importancia, digamos que es vital que se incluya durante la evaluación preoperatoria y es evaluar qué expectativas tiene el paciente versus lo que le puede ofrecer el cirujano, ¿sí? Es importante no ofrecer, digamos, o no dar, digamos que unas falsas expectativas por lo que puede esperar el paciente más adelante y lo que esto puede llevar. Es supremamente importante que siempre haya una documentación fotográfica de la parte preoperatoria y de los controles posoperatorios. Siempre se debe firmar el consentimiento informado, no solamente digamos, del procedimiento como tal, sino pues de todo el tema de toma de fotografías y todo lo que esto conlleva. Previo al procedimiento siempre debemos realizar una discusión del mismo, explicar al paciente qué abordaje vamos a realizar, el por qué se va a realizar el abordaje y qué es lo que se va a tocar o que se va a resecar durante el procedimiento como tal. Y de acuerdo a esto, pues dejar muy claro cuáles son los riesgos que se pueden presentar y cuáles son las complicaciones que se pueden llevar a cabo, digamos que durante el el acto quirúrgico como tal. Muy bien. Bueno, este quedó quedó adelantado, pero bueno, hablemos entonces del cuidado posoperatorio de una vez. Entonces, lo ideal es que durante los 3 primeros días posoperatorios se puedan aplicar hielo, ¿sí? Ya sea directamente aplicado como compresas o envuelto pues en unas toallas o con las gafas de gel que podemos ver en muchos productos o que se pueden conseguir en el mercado. Esto pues para reducir el edema posoperatorio inicial. Vamos a pedir entonces a los pacientes que puedan realizar una limpieza de la incisión, sobre todo pues o principalmente en las blefaroplastias transcutáneas, con unos copitos húmedos. En caso de que la blefaroplastia sea transcutánea, vamos a pedir al paciente que aplique un ungüento antibiótico cada 8 horas, ¿sí? Esto durante 7 a 10 días aproximadamente. Mientras que en los pacientes en los cuales se realiza un abordaje transconjuntival, pues vamos a iniciar un tratamiento antibiótico tópico también cada 8 horas y durante el mismo tiempo. Como les decía anteriormente, es el agoftalmos transitorio que se puede generar por el edema o por la debilidad del orbicular. Va a requerir entonces que los pacientes utilicen lubricante para evitar esas queratopatías exposicionales. Entonces, lo ideal es que se apliquen un cada 4 a 6 horas, mientras el agoftalmos resuelve en caso de que esté presente. El retiro de sutura se realiza entre 7 a 10 días y también es importante que les podamos ofrecer a los pacientes drenajes linfáticos como coadyuvante para el tema del edema posoperatorio. Bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces vamos a hablar de los principales
dos abordajes que teníamos, que va a ser la transcutánea y la transconjuntival. Entonces, empezamos con la blefaroplastia transcutánea. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues, es la aplicación de anestesia tópica. Vamos a iniciar con una gota de proparacaína tópica en el saco conjuntival para después aplicar entonces una inyección directa en el foramen orbitario. Este lo vamos a colocar 1 centímetro por debajo del borde orbital inferior. Eh, Vamos a colocar una inyección adicional en la región preceptal del párpado y vamos a realizar una presión muy sutil en esta zona de inyección para minimizar el hematoma que se puede generar directamente sobre la piel. Vamos a esperar entre 10 a 15 minutos para que haga efecto y después de esto pues ya vamos a poder empezar como tal la incisión. Es importante que se haga pues un marcado previo de la zona que se va a resecar, ¿sí? Esto, pues lo ideal es que se realice con el paciente en una posición sentado, que es donde, pues, como veíamos anteriormente, se van a presentar esos signos de laxitud y esos signos asociados al tema de gravedad. Entonces, es importante que se realice con el paciente sentado previo a la anestesia. Nunca marcarlo, pues, cuando el paciente ya esté como tal, pues, acostado en el quirófano. Podemos utilizar algo que vemos ahorita aquí en la fotografía y es la técnica del pellizco de piel. Eso pues nos permite evaluar cuál es la laxitud de la piel y en ausencia pues como tal del prolapso de la grasa. Esto nos va a ayudar a identificar también la cantidad de piel que podamos resecar durante el procedimiento. Y una vez ya hayamos hecho todo esto, podemos iniciar con una incisión corta en la piel del canto lateral. Vamos a realizar entonces posteriormente a esto, como lo muestra la imagen, una incisión subciliar con tijera de hueso. Entonces, lo ideal es que vamos a acceder al párpado inferior con elevación de la piel, pero fuera del orbicular para evitar lesionarlo. Entonces, vamos a realizar una incisión conservadora donde vamos a resecar la piel que sea redundante y como decíamos, sin tocar el orbicular. Esto pues se va a realizar inferior al margen tarsal y anterior al septo orbital. Usualmente lo que se hace es que se eleva la piel con una punto 12 y lo que va a hacer el ayudante quirúrgico es traccionar suavemente el párpado inferior hacia superior para poder exponer adecuadamente los tejidos y poder realizar una resección más adecuada sin realizar o sin generar daños adicionales, pues. Vamos a pasar entonces a la disección y a la incisión. Entonces, lo que vamos a hacer es una disección Roma para evitar la lesión de las lesiones que están ahí subyacentes. Y vamos a generar entonces, o vamos a formar un colgajo piel músculo sobre el orbicular pretarsal. Esto lo que va pues, a permitir es que haya una mejoría funcional en el postoperatorio y que la apariencia o haya una mejoría estética en el área infraciliar. Vamos a utilizar el cauterio para el control del sangrado, que va a ser supremamente importante pues, para poder ubicar mejor los tejidos, ¿sí? Y una vez ya hayamos hecho esto, vamos a pasar a realizar una incisión del septo sobre los bolsillos o sobre los paquetes grasos de cada uno. Vamos entonces a traccionar suavemente cada uno de los paquetes y vamos a ya sea a cortar o a resecar estos paquetes o a reubicarlos para entonces identificar esa herniación de la grasa. En cuanto a la resección, entonces vamos a sujetar con el hemostato, vamos a realizar un corte y con el bipolar a realizar una cauterización a nivel del muñón. Es preferible que primero se levante la grasa y se cauterice la base antes de generar, digamos que, o antes de resecarlo con la tijera, esto para minimizar la tracción que el paquete puede, o que la grasa herniada puede generar. Y vamos entonces a remover primero el paquete central y luego de esto verificar si los paquetes medial y lateral también tienen algún tipo de prolapso o de herniación que vayan a requerir ya sea resección o transposición de los mismos. Entonces, posterior a esto vamos a evaluar cómo está el contorno. Entonces,
vamos a realizar una presión suave a través del párpado superior para evaluar cómo está esto. Vamos entonces a cauterizar nuevamente, remover esa grasa adicional que está presente a nivel del borde orbital y nuevamente completamos hemostasia con bipolar y nos vamos a asegurar que la piel del párpado no esté deprimida para poder realizar la resección de la misma. Entonces, lo ideal en este momento es pedirle al paciente que mire hacia arriba, abra la boca un poco pues para simular el efecto que tiene la gravedad directamente sobre esto, porque pues veíamos anteriormente la importancia que esto tiene, y vamos a hacer un rapeado de la piel excesiva en dirección supratemporal y el corte con la tijera para igualar esa incisión infraciliar que se realizó previamente. Pasamos entonces a la excisión del orbicular. Entonces, como lo muestra la imagen, vamos a realizar esa excisión preseptal orbicular sobre el pretarsal para evitar pues que esto genere un abultamiento. Y en sí, como les decía anteriormente, si hay presencia de festones, pues entonces vamos a realizar una pequeña variación donde vamos a suturar el borde lateral del orbicular al borde orbital lateral para pues mejorar o generar, digamos que una tensión y mejorar esa apariencia de los festones, teniendo en cuenta que puede que estos no desaparezcan con esta variación de la técnica. Y ya finalmente el cierre, entonces vamos a revisar nuevamente la hemostasia, a ver si hay algo por ahí que esté sangrando que requiera de uso de bipolar. Y vamos a generar o vamos a hacer un cierre con sutura continua de 6 ceros de nylon o de monofilamento. Eh, en caso pues de que sea necesario, podemos hacer una sutura de tracción para mantener el párpado, la posición de este párpado y vamos a colocar una gasa con solución salina, pero sin generar, digamos, mucha presión sobre la incisión. Bueno, por el otro lado, entonces tenemos la blefaroplastia transconjuntival. Bueno, vamos a iniciar entonces con la anestesia local. Vamos a realizar una infiltración con lidocaína del 1%. Esta se va a colocar directamente en el fornix inferior y en la piel del párpado. Y vamos a aplicar 0,2 mililitros adicionales en cada uno de los paquetes grasos que se va a evaluar. Para la incisión, entonces vamos a realizar una incisión preseptal de 4 a 6 milímetros inferiores al tarso, esto pues a través de la conjuntiva tarsal, y vamos a utilizar entonces la cauterización para tener pues, mejor hemostasia, dado que si se hace realmente con las tijeras, pues podemos tener, digamos que mayor sangrado, y este mayor sangrado que no nos permita una adecuada visualización de los tejidos. Vamos a generar un prolapso de la grasa, vamos a hacer una presión suave sobre el globo ocular, tal y cual se hizo en el abordaje transcutáneo, para permitir que haya el prolapso de los paquetes grasos, como vemos en la imagen superior, ¿sí? Y una vez ya tengamos ese prolapso, pues vamos a generar una resección de los mismos, ya sea pues si se resecan o si se transponen, como vamos a ver ahorita. Eh, Teniendo en cuenta esa referencia anatómica que veíamos cuando hablábamos de la anatomía, hay que identificar el oblicuo inferior para preservarlo y pues no vamos a generar un corte del mismo, generando complicaciones. ¿Listo? Entonces, como les decía, podemos tener una resección de esa grasa o un reposicionamiento de la misma. Entonces, para generar, o si vamos a generar una resección, entonces, una vez se realice esa presión suave para generar la herniación, entonces ahí es donde vamos a generar esa resección cuidadosa y digamos que en algunos casos incluso que sea pues poca por los problemas que hemos visto, o de los cuales hemos hablado. Y si vamos a reposicionar estos tejidos, entonces vamos a inicialmente ubicar primero el paquete medial y vamos a seguir con el medial y el lateral. Entonces, en cuanto a los planos, para poder hacer este reposicionamiento, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es una reposición del ligamento órbito malar para permitir pues que esta transposición de la grasa. Vamos a hacer ese reposicionamiento por debajo del músculo orbicular, pasando más allá del borde infraorbitario y vamos a utilizar suturas exteriorizadas hacia la parte temporal.
La otra forma, digamos que la otra método que podemos hacer para reposicionar esa grasa es ubicarlo en el plano subperióstico, supraperióstico, que también pues funciona muy bien. Y esto lo que va a permitir es que el borde orbital inferior se vaya a enmascarar y vamos a generar esa apariencia pues más revitalizada en la parte media del rostro. Acá entonces tenemos este video que es cortesía del doctor Quintero, donde vemos múltiples abordajes que él realiza. Entonces, por ejemplo, en este principal vemos el deslizamiento a nivel de la grasa medial, vemos las suturas de las cuales hemos venido hablando, ¿sí? Y cómo pues, él las ubica. Vamos a adelantar acá. Por ejemplo, acá tenemos esta fijación grasa a la piel, vemos cómo utiliza, digamos, este abordaje. Mm, Bueno, y por último la incisión conjuntival, entonces usualmente no se sutura, pero hay cirujanos que sí prefieren cerrar la sutura conjuntival, ya sea en el uno o en el otro. Lo ideal es que el borde inferior y superior se vayan pues a juntar para evitar que haya un solapamiento de los mismos. Bueno, para finalizar, entonces vamos a hablar de las complicaciones. La principal, y como lo hemos hablado, va a ser la retracción inferior. Usualmente se debe a un exceso de remoción de la piel o a una desadhesión de los tejidos en el posoperatorio. El signo que vamos a evaluar, como se ve en la foto, entonces vamos a tener esa exposición escleral inferior o electropia. Vamos a ver que puede haber dos tipos de retracciones, unas leves moderadas o otras severas. Usualmente en las leves moderadas pues vamos a presentar el lagoftalmos y queratopatía por exposición. Usualmente este va a resolver de manera espontánea, ya sea porque haya sido generado por el edema o esa flacidez que hablábamos del músculo orbicular, o porque la resección pues haya sido excesiva, pero que genere únicamente ese lagoftalmos leve. En este caso, lo ideal es iniciar manejo con lubricante diario y geles lubricantes en la noche, pues para evitar esa exposición. En casos severos va a ser necesario realizar una reintervención con tiratarsal, eh, y en caso de que observemos que la lamela anterior esté demasiado corta, el paciente podría requerir en algunos casos injertos de piel. Eh, por otro lado, tenemos la hemorragia retroorbitaria. Esta va a ser una de las complicaciones más graves que vamos a tener, o digamos que las que va a ser de mayor potencial de amenaza para la visión. Usualmente se produce de 12 a 24 horas posteriores al abordaje y se produce usualmente cuando no hay un adecuado uso de cauterización y van a presentar sangrado los tejidos. Se puede producir por una abulsión de los vasos sanguíneos, por una tracción de la grasa excesiva y se va a ver representado como un dolor retroorbitario severo que no mejora con la ingesta pues, de analgésicos comunes. Y tenemos otras como son la infección. Usualmente no es muy común que se presente infecciones en este tipo de procedimientos, pero podemos ver que ahí puede presentarse un absceso en el área de la sutura. En este caso, si se presenta, lo que vamos a realizar es retirar esa sutura y iniciar un manejo con antibiótico tópico. Sí, tenemos dos tipos de residuos que pueden generarse. Uno es la grasa residual. Esta va a requerir que se realice una revisión de la blefaroplastia por vía transconjuntival y vamos a realizar una incisión controlada del paquete graso, el cual pues vemos que todavía está prominente. Es importante que estos pacientes no se operen antes de los 6 meses postoperatorios, puesto que el edema persistente que puede estar durante estos 6 meses podría llegar a resolver y podría generar una mejoría de la apariencia del paquete graso. Y lo otro es la piel residual. Entonces, lo que tenemos que, o la forma de evaluar esa piel residual va a ser porque vamos a evidenciar una
una simetría de los párpados y lo que vamos a hacer en este caso pues es también una revisión de la blefaroplastia por la incisión original que se hizo, ya sea transcutánea o transconjuntival. Y listo, eso era lo que les traía para el día de hoy. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Bueno, alguna nota, alguna aclaración, los que ya han rotado, alguna observación. Yo creo pues que lo más importante siempre que evaluemos un paciente para cualquier tipo de cirugía es tener en la mente como el orden de lo que debe mirarse, evaluarse y explicarle al paciente como lo explicó el doctor Gonzalo. Y entonces en blefaroplastia inferior, que es uno de los cirugías frecuentes que hacemos los oculoplásticos con fines completamente cosméticos, pues a veces uno habla muy claro con el paciente y uno le dice que tiene la piel flácida, que le sobran, que tiene bolsas de grasa herniadas, que tiene el tono del párpado inferior descendido y que es mejor hacer algo ahí, que tiene además una alteración que enmascara el cuadro, que es esa hipertrofia del músculo orbicular que a veces operamos el paciente y nos queda muy bien, y el paciente se sonríe y se forma este rodete muy cerca al margen palpebral y la gente te dice que fue que le dejamos grasa, no, no confundir la hipertrofia del músculo orbicular con la grasa que está posicionada mucho más abajo. Y siempre que vamos a operar a un paciente, evaluar la superficie corneal, como muy bien lo dijo Gonzalo, porque estos pacientes, a veces con las alteraciones que se puedan dar, que son leves, pero las hay, el proceso inflamatorio de la cirugía, empeoran su ojo seco y su resequedad. Entonces, tener muy en cuenta eso. Eh, en las abordajes del párpado inferior, pues tenemos dos, la blefaroplastia subciliar o transcutánea y la blefaroplastia transconjuntival. Depende mucho del paciente, de esa evaluación primera que acabamos de hablar y que Gonzalo nos dijo, es ahí defines qué tipo de cirugía le vas a hacer, qué combinación de procedimientos le vas a hacer. No todas las cirugías de párpados y especialmente las inferiores son parecidas, son todas diferentes. Cada paciente hay que individualizarlo y esa es la parte que es difícil para el paciente porque yo quedé mejor o yo quedé peor que la vecina, que mi hermana, que mi amiga que vino. Los pacientes son diferentes, la cicatrización es diferente. Entonces es muy importante eso, hacerlo ver al paciente y pues definir la técnica quirúrgica. En manos de oculoplásticos, usualmente nos gusta más el abordaje transconjuntival para evitar cicatrices sobre el margen palpebral, pero a veces hay mucha piel y hay que hacer un abordaje subciliar transcutáneo para quitar piel y usualmente hay que hacer fijación cantal, porque una de las complicaciones frecuentes es que el párpado pierde su posición en ese abordaje y queda contracción mirando hacia abajo, pero es cuando resecamos piel, cuando nos hacemos fijación cantal en un paciente en el cual vamos a resecar piel. Entonces, tener muy en cuenta eso para cuando ofrecemos este tipo de procedimientos. ¿Alguna observación, alguna pregunta, aclaración? Profe, yo pienso que también es muy importante como en esa valoración preoperatoria en donde el paciente nos dice cuáles son sus expectativas, pues aclararle la diferencia entre festones y bolsas grasas, porque ellos tienden a confundir eso y realmente los festones, pues la posibilidad de corregirlos es casi nula en la cirugía y pues como que explicarle esa diferencia. Buenísima observación, Liliana. Es uno de los dolores de cabeza, es que
cuando tenemos todo este proceso que describe Gonzalo en la fisiología del envejecimiento, pues se va generando toda esta caída de tejidos y en la parte malar, esta parte malar, se genera un cambio y una predisposición a que aparezcan los famosos festones. Y estos festones, si uno no le explica al paciente antes de cirugía que tiene festones, usted no sabe qué hacer con ese paciente después. Entonces, bien importante esa observación que nos hace Yeliana de no olvidar los festones. ¿Qué hay para los festones? Poco. Es una cuestión en la cual hemos hecho de todo, donde se tracciona a veces la piel para subirla, entonces uno usa hilos de dermosustentación, se ha usado radiofrecuencia con microagujas y nutrición con plasma rico en plaquetas para mejorar eso, se ha usado el láser de CO2 para hacer una tracción de la piel y la misma blefaroplastia con fijación cantal y levantamiento del sub, que es que los tejidos profundos los levantamos y hacemos esta tracción y tienden a mejorar, pero no desaparecen. ¿Alguna otra observación? Manuela, Federico. Bueno, entonces una feliz tarde para todos, un feliz día para todos.